lugar, muchísimas gracias por venir. Es la leche que hayáis venido a escuchar lo que decía acerca de la fotografía de figura. Como os ha dicho Alberto, yo hago fotografías sobre todo para practicar iluminación, conceptos de iluminación que digamos creo que son mi punto más débil. Y empecé a coleccionar estas figuras y luego me sabía mal tenerlas ahí en la vitrina sin hacer nada y digo, pues ya que tengo una cámara, ya que tengo unas pequeñas luces, pues voy a ver qué sale de todo esto. Como os ha dicho Alberto, las figuras articuladas pues tienen la peculiaridad de que no tienes impuesta la postura y por lo tanto el alma de la figura puede cambiar. Si conoces al personaje le vas a poder colocar de mil maneras, de maneras que le representan y creo que dan otro tipo de juego. Si bien las figuras estáticas generalmente es justo decir que tienen muchísimo más detalle. ¿Escucháis bien? Porque yo me oigo a mí mismo fatal. Pero bueno, si me oís bien vosotros, está genial. Gracias. En este caso lo que vengo a traer, digamos, es una pequeña demostración de cómo quitar un elemento de la fotografía, como puede ser un soporte, si queremos hacer que la figura esté volando o que ha salido disparada, o sencillamente borrar elementos de la foto sin que se note. Y pues es lo que os he traído, digamos, porque es un poco lo que me han preguntado alguna vez. No es que me pregunten mucho acerca del asunto, pero alguna vez me han dicho, ¿cómo has hecho que la figura vuele? Y obviamente pues no lo he hecho, pero es porque efectivamente pues no se conoce la técnica. Sin más rollo, os explico cómo quitar un soporte de una foto. Con el equipo que os decía antes Alberto, con un trípode, hay que fijar la cámara, porque para quitar elementos de la foto hay que hacer dos fotos. Una con el personaje y otra con el fondo vacío, para luego trabajar en Photoshop. ¿Conocéis Photoshop? En general, más o menos, sabéis de qué va, que es un editor de fotografías que funciona por capas. Lo conocéis. Si alguien tiene alguna duda concreta, pues yo me paro y se lo explico sin problema. Dicho esto, en Photoshop es muy fácil editar por capas y quitar elementos de la foto si previamente primero has fijado la cámara a uno de esos trípodes que os enseñaba antes Alberto, pones tu figura aquí, por ejemplo, imaginad que está sobre un trípode del móvil y no yo sosteniéndolo, ¡pum!, la foto sin tocar la cámara, sin tocar nada de la cámara, ni el obturador, ni el diafragma, ni nada, el mínimo movimiento posible, es decir, cero. Hacéis otra foto con el fondo, cogéis esas fotos, las cargáis al ordenador, les dais un nombre o como queráis y pues, abrimos Photoshop. Perdonad que esto sea un vídeo, no he podido hacerlo en directo hoy, espero el domingo sí hacerlo, pero está aquí todo explicado y yo puedo ir para adelante, para atrás, explicar, parar, casi igual que si lo estuviera haciendo en directo. Importante, os recomiendo mucho que tengáis orden con las fotos, que les llaméis de alguna manera, que no sé, yo me lío mucho cuando todas se llaman ING/5466, no sé qué, pues para mí es un infierno, soy disléxico y necesito cierto orden. Así que seleccionamos las imágenes y se abrirán dos ventanas, al menos en mi Photoshop. Cada cual puede tener Photoshop configurado de una manera y esto no es cátedra, se puede hacer de mil maneras. Cuando se abren las ventanas, lo ideal es colocar las dos fotos en una sola imagen. Separamos la ventana del fondo, vamos a la capa fondo, ahí está. Voy a quitar el sonido, le puse una musiquita, pero ya está. Perdona. Bueno, hemos separado la ventana. Vamos a la capa fondo de la imagen del cielo y la soltamos sobre la imagen de Goku. Como veis, y seguramente ya sabíais la mayoría, pues se ha quedado por encima y hay que cambiar el orden de las capas que están aquí. Y algunos sabréis que cuando la capa tiene un candadito hay que quitárselo. Muy fácil, solo hay que hacer doble clic
A ver, vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Veis? Vamos. Os sale un cuadro de diálogo que os dice si queréis renombrar la capa o alguna cosa. Yo, aunque aquí no esté hecho, os recomiendo mucho que renombréis las capas, porque es un follón. Aquí solo hay 2 capas y no os liaréis, pero a veces me veo con 25 capas y muchos ya capa 1, capa 7. No las he renombrado y me acuerdo de mí mismo. Damos a OK, ya se ha ido el candado, como podéis ver. Podemos cerrar la otra ventana, de hecho mejor, cuanto más ordenado, mejor va el ordenador, mejor va todo. Y es tan sencillo como coger la capa de arriba, la del cielo, y bajarla debajo de la capa 0, que es donde está la figura. Una vez hecho eso, pues ya sale Goku aquí en primer lugar. Y vamos a proceder a borrar elementos de la foto. No sé cuántas conocéis la máscara de capa. ¿Alguien sabe lo que es una máscara de capa? ¿Nadie? Lo digo porque doy una explicación súper rápida que se entiende. Una máscara de capa, casi el propio nombre lo indica. Es una capa que pones sobre algo y que tiene unos agujeros que dejan ver lo que hay debajo. De manera que si yo pongo una máscara de capa, lo vais a ver. Bueno, de hecho también lo subtitulé, o sea que lo ponen. Nos vamos a este icono de aquí y creamos una máscara de capa. ¿Cómo funciona para tapar partes de esta imagen con la máscara de capa? Pintando encima. Si pintamos de color negro sobre la máscara de capa, estamos tapando la entrada de luz. Estamos tapando estamos revelando lo que hay debajo. Estamos haciendo un agujero a la máscara. Imaginad una máscara, luego le hacéis los agujeros de los ojos y si ya se ven vuestros ojos ya podéis ver vosotros. Esto es igual, o parecido, análogo. Pintamos sobre la máscara con color negro y ya está. O sea, ese es el kit de la cuestión. Entonces ahora, si veis, hay aquí una pequeña demostración de cómo pintando con el pincel negro. Espera, voy a volver atrás un segundito. Cuando hemos creado la máscara de capa, hay que coger un pincel de color negro, pincel que está aquí. ¿Se ve? Vale. Y elegimos el color negro. Para quien no sepa dónde se elige el color, pues se eligen aquí. Haces clic en el cuadrito negro y eliges el color que quieras. Y podéis probar. Pintáis en esa capa y estamos viendo lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? El fondo. Seguimos. Nos vamos y hacemos un buen zoom, como bien dice el texto, para ver bien la zona, ¿no? Ver bien por dónde acaba, si está muy bien enfocado, muy mal enfocado, si necesitaría un pincel más grande, más pequeño. Para una cosa así, pues un pincel que a vuestro criterio no sea demasiado grande ni demasiado pequeño. Aquí os recomiendo 180 píxeles, pero pueden ser 175, 160 o 200, más o menos. Aquí es donde se elige pues todas las propiedades de los pinceles, que seguro que muchas ya lo sabéis. Y empezamos a borrar sobre la máscara de capa. Empezamos a borrar bien, o sea, borramos bien no solo el contorno de donde está el soporte, sino un poquito por la zona de alrededor, porque a veces proyectan sombras y conviene eliminarlas, porque si no, se nota el truquillo. Que a veces no se nota, pero otras veces sí. Voy a parar porque os quiero recomendar que para que no se note el truco, para que podáis borrar bien el soporte, es muy importante que las dos fotos estén exactamente igual hechas, que la cámara no haya cambiado el balance, que no esté en automático, que no haya venido alguien y haya encendido la luz y de repente el móvil haya cambiado sus propiedades. Es importante, pero vamos, que es muy fácil de hacer, como intuís. Seguimos borrando. Ostras, esto se ha ido reproduciendo, nadie me avisa. No pasa nada. A veces cuando ya has quitado la mayor parte, pues te interesa coger un pincel más pequeño para terminar de definir, de borrar bien. La dureza de un pincel quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un punta fina de dureza 0,
pues deja un círculo difuso, no es un círculo cerrado, no pinta un círculo cerrado. Y si ponemos dureza a 100, cuando pintes con el pincel será un círculo perfecto del color que hayas elegido. Yo recomiendo dureza 0 porque ayuda más a integrar las dos capas, la capa del fondo y la capa de la figura. Pero a veces os interesará usar una dureza mayor o menor, depende de lo que os encontréis. Para hacer esto así, yo lo he hecho así. Pues eso, elegimos un tamaño más pequeño, terminamos de borrar. Pam, 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 pam. Ya estamos. Así hemos borrado un soporte. ¡Yujú! Y ahora pues lo suyo es guardar el proyecto. Si vais a hacer más ediciones sobre este archivo, os recomiendo que guardéis el proyecto de pura lógica. De hecho, me estoy oyendo hablar y todo lo que digo es de pura lógica, pero a lo mejor hay alguien que no entiende Photoshop y prefiero explicarlo un poco más básico para quien le venga mejor así. Guardamos el proyecto, que básicamente es, vamos al menú archivo, guardar como, le damos un nombre, orden, si puede ser. Lo malo es que yo recomiendo siempre orden, pero no soy el tipo más ordenado del mundo tampoco, entonces, pero sí que prefiero recomendarlo porque si os encontráis situaciones en las que tenéis muchas capas, muchos archivos, iréis más rápido para buscar y trabajar. Yo lo he llamado proyecto, soporte y aura, porque a continuación, otra cosa que me han preguntado